Erika, ¿me escucha? Active audio. Erika, no tengo retorno. Bien, a ver. Doctor, ya está grabando. Gracias. Gladys, active audio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ya quería verificar retorno solamente. Muy bien, está bien, vayan, está bien Gladys, puede colgar el micrófono. Vayan colocando su nombre al chat con su grupo. Son dos clases, ya saben, son dos reuniones, dos veces que tenemos que activar el link. Para la segunda, escuchen bien, para la segunda reunión van a esperar que yo diga en qué momento colocar su nombre y colocar su grupo. Van a esperar. Ahora ya vayan colocando en el chat nombre, grupo, nombre, grupo, nombre, grupo. Ahí está Matthew, Yesel, Dayana, Jocelyn. Mucho ojo, después cuidado con la asistencia. Vayan colocando al chat, por favor. Bien, los que conocen dentro de las características del trabajo que tengo, siempre existen situaciones de emergencia. Y los que no, recién están empezando a trabajar conmigo, un poquito de tolerancia en ese aspecto, por favor. Minutos a veces siempre voy a tener algunas características de retorno, o perdón, de retraso en torno a esto. No se va a dar frecuentemente, pero en alguna ocasión, por favor, les voy a pedir su comprensión. Bueno, bien, vayamos describiendo el tema, el segundo tema en relación a fisiología, al temario de fisiología 2, que corresponde a circulación pulmonar. Vayan colocando nombres al chat, por favor. No tengo todos los que están conectados, no están registrados. Por favor, vayan haciendo eso, vayan colocando su nombre y su grupo. ¿Qué empieza mencionando Guyton al decir parte de este tema en respiración, que lo denomina como circulación pulmonar, edema pulmonar? Capítulo 39, en la relación de la 13ª edición de Guyton. Nos dice un concepto bien importante. Miren, recordamos anatomía, pero esta vez dentro de la visión fisiológica. Y decimos, acá tenemos, número 1, la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Vean, ahí está la arteria pulmonar o el tronco pulmonar. Muy bien. Hay un término que acuña que denominado circulación de alto flujo y baja presión. Entonces, nosotros vamos a ir describiendo a esta circulación, entiendan bien, circulación de alto flujo y baja presión. Suministra sangre, esta sangre que viene, está viniendo con las características de la arteria pulmonar, tienen este tipo de circulación. Y vamos a referirnos a otra circulación de bajo flujo y alta presión. Siguen añadiendo, ¿qué pasa? Están cortando la inspiración, me están cortando la inspiración. Ya estamos tomando vuelo y me siguen cortando la inspiración. Y volvemos a mencionar. Entonces, dos características para empezar este capítulo de circulación pulmonar. Mencionar primeramente que existe una circulación C de alto flujo, ahí está la flecha hacia arriba, de alto flujo y baja presión, PA, baja presión. Muy bien, entonces, dentro de la circulación pulmonar, para entender la fisiología,
Existen vasos sanguíneos que nos aportan un alto flujo y baja presión. Por ejemplo, les decía la arteria pulmonar. La arteria pulmonar que está recibiendo la sangre del ventrículo derecho y sus ramas arteriales que transportan la sangre a oxigenarse a los capilares pulmonares para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces, yo recuerdo la parte anatómica y digo, la arteria pulmonar es una arteria de grueso calibre. Ahí está la arteria pulmonar. Bien, va a dar origen a la arteria pulmonar del lado izquierdo y a la arteria pulmonar del lado derecho. Muy bien, ahí está la ramificación. Es una arteria de gran calibre. Por lo tanto, hace en pie a este primer concepto, mencionando que existe mayor circulación, pero a baja presión. ¿Por qué a baja presión? Porque no necesita mayor fuerza el ventrículo del lado derecho para mandarle algo que es el vecino, ¿no? Entonces es como los jugadores de béisbol. Si uno de los otros jugadores está cerca, utilizaré una fuerza necesaria. Pero si el jugador está a 100 metros, imaginen el brazo del jugador de béisbol, ¿qué tan largo tendrá que lanzar la pelota? Entonces, así funciona el esquema fisiológico en la circulación, que lo han debido aprender en Fisiología 1. Entonces, esto que representa las arterias pulmonares tiene mayor flujo, mayor circulación, pero lo hace a mayor presión. ¿Por qué? Porque es su vecino el pulmón. Y por lo tanto no necesita mandar con tanta fuerza, es como un jugador de béisbol. Está cerca el jugador. Entonces la fuerza será la necesaria. Número 2. Existe circulación de bajo flujo, la circulación de bajo flujo, pero y a alta presión. Entonces, dentro de la parte del aparato respiratorio, nosotros nos vamos a encontrar con sangre arterial sistémica para tráquea, árboles bronquiales, bronquios terminales y tejidos de sostén que estén viniendo con poco flujo, pero a alta presión. Entonces, vamos a recordar anatomía y vamos a mencionar a Tomasoli. ¿Dónde está James Tomasoli? Tomasoli, active audio. Tomasoli 1. No, yo aplazo gente, hombre, si no me responden. ¿Dónde está Tomasoli 2? Aquí vamos a anotar. ¿Qué creen que no voy a aplazar? Yo, Doc. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Tomasoli? ¿Tomasoli? Sí, sí. Ya. Dígame la arteria que irriga pulmón, Tomasoli. ¿Cuál es la arteria que irriga pulmón, Tomasoli? No me acuerdo, Doc. Lo voy a matar, Tomasoli. ¿Quién es su docente de anatomía? Ven. Y después uno le pregunta, ¿no? Mi docente de anatomía era muy malo. Sí, me doy cuenta, Tomasoli. Rebeca, active audio. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la arteria que irriga pulmón? ¿Arteria Porque si yo no pulmonar? entiendo, conozco cuál es la arteria, no voy a saber que... ¿Arteria pulmonar, doctor? No, Rebeca, no. ¿Quién ha sido su docente? Evangelista, ¿está por ahí? Active audio. ¿Dónde está Evangelista? Miguel, ¿dónde está Miguel? Active audio. Solo tengo un Miguel registrado. Miguel, active audio. No se haga... Doctor, aquí. Ya, dígame usted qué ha pasado anatomía con otro docente. ¿Cuál es la arteria que irriga a pulmón? No recuerdo en este momento, doctor. No, me va a dar un algo. Yo no voy a poder seguir explicando porque no hay recuerdo anatómico, ¿no? A ver, Erika Fernández, active audio. Dígame la arteria que irriga pulmón. A ver, yo no voy a avanzar a derecha, al revés, porque necesito conocimiento previo, y ese conocimiento previo es, pues, por eso, aprueban anatomía, pasan a fisiología, ¿no? Entonces, Erika, ¿dónde está? Active audio. Aquí, Doc. Nombre, irrigación de la arteria. ¿Qué arteria irriga pulmón, Erika? Al pulmón, la vena pulmonar, porque es la que lleva sangre. Ah, no, sí.
No. No, 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 espera, no, espera, no. lo sé, lo sé. Las... Rosy, nada. Rosy, ¿dónde está? Active audio. Rosy, uno. Apenas le escucho. Más fuerte. ¿Cuál es la arteria que llega al pulmón? Voy a dar la clase por avanzado. No me hagan llegar a ese punto. ¿Cuál es? Rosy Aida. ¿Dónde estás, Rosy? Doctor, su audio está mal. Ya, voy a asumir que está mal. Alguien voluntario que quiera ganarse 5 puntos, que me diga cuál es la arteria que llega al pulmón. Arterias bronquiales. Arterias bronquiales. Nombre, ya está, nombres bronquiales. ¿Quién De derecha a es? izquierda. Arterias pulmonares. No, bronquiales. Bronquiales es. Arterias bronquiales izquierda y derecha. ¿Quién ha dicho arterias bronquiales? Algo ha sido una mujer antes de Yo, usted, yo. perdón. Tapia Nombre. Fabiola. Tapia Fabiola. Tapia, la voy a registrar, nombre completo. Tapia Rivas Jimena Fabiola. Rivas Jiménez. Muy bien, su docente de anatomía debe ser bueno, pues se acuerda. Qué pena, estos estudiantes, ¿quién habrá sido su docente de anatomía? No sé. Que diga nomás el doctor Ayala, van a ver. Bien, entonces vamos a mostrar estas arterias. Ahí están las arterias bronquiales. Muy bien, tenemos la arteria bronquial, la del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado derecho es de la tercera intercostal del lado derecho y la arteria bronquial del lado izquierdo es rama de esta que se conoce como la aorta descendente o aorta torácica. Que el flujo de sangre, como lo describe Guyton, cumple a cabalidad esa definición. ¿Qué dice? Circulación de bajo flujo y alta presión. ¿Por qué cumple a cabalidad este criterio fisiológico? Porque el diámetro de las arterias bronquiales es pequeño. Entonces, por eso entendemos la circulación de bajo flujo y entendemos el concepto de alta presión. ¿Por qué? Porque está saliendo rama de una arteria a la cual la sangre fluye a alta presión. Definición de presión, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso, ¿no? En fisiología 1. Muy bien, entonces, a esto que es la aorta ascendente, el callado de la aorta, ¿a qué presiones está viniendo la sangre? 120 la sistólica y 80 la diastólica. Es una alta presión. Por lo tanto, con esta ejemplificación de estas imágenes, llegamos al concepto adecuado de circulación de bajo flujo para la arteria bronquial, pero de alta presión. Muy bien, ¿se entiende este concepto? Bajo flujo, alta presión. Y este otro concepto que hemos mencionado en esta primera diapositiva, donde la arteria pulmonar representaba este otro concepto. Alto flujo, alta circulación, pero baja presión, ¿no? Entonces, eso para la primera denominación de circulación pulmonar. ¿Qué más nos dice Guyton en relación a esta descripción? Incluso se mete a la anatomía Guyton, ¿no? Y dice, igual que lo que hacía Kay Moore, y dice, acá nosotros cuando recordemos la forma que tiene el ventrículo del lado derecho, tiene una forma triangular, donde el vértice del ventrículo es el inicio para la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, uno de los vértices del ventrículo derecho es el inicio para la arteria pulmonar. Y dentro de esta característica de la arteria pulmonar, es una arteria de gran calibre, es la que está transportando ¿qué tipo de sangre la arteria pulmonar? Sangre con dióxido de carbono. La arteria pulmonar
en el criterio fisiológico, no irriga pulmón. Es una arteria fisiológica que le está llevando sangre con dióxido de carbono. Si nosotros recordamos la circulación, la sangre va a volver oxigenada a través de estas que representan las venas pulmonares. Las venas pulmonares retornan a un espacio conocido como el atrio izquierdo o aurícula izquierda, después de haber recibido oxigenación, esa circulación. Entonces, para describir esta característica, en este aspecto, ¿quién ha osado hablar sin levantar la mano? Por favor, si van a permitir, si quieren participar, hay una manito, hay una opción manito, y si no hay la opción manito, hay el chat para poder participar, ¿ya? Entonces, este aspecto combinado de las características de los vasos, ramilletes de la arteria pulmonar, son y tienen un cierto grado de distensibilidad. No se olviden que son arterias. Y dentro del concepto anatómico, las arterias tienen un componente elástico y también tienen un componente muscular en su pared. Eso le otorga gran distensibilidad, como también lo describe Guyton. Ahora, muy bien, ya mencionando los vasos bronquiales, hace un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dice con los vasos bronquiales? A través de los vasos bronquiales le va a llegar una cierta cantidad de sangre extra al pulmón. Entonces, uno esperaría que con la arteria pulmonar, voy a agarrar este ejemplo, el ejemplo del balde. Uno esperaría que con la arteria pulmonar, llegamos a este contenido de este balde, solamente con la arteria pulmonar. Los vasos bronquiales, como lo describe Guyton, añaden 1 al 2% de lo que representa el gasto cardíaco en su circulación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos para el retorno hacia lo que representa la aurícula izquierda, entiendan, se ha llenado por la arteria pulmonar este balde. La arteria pulmonar. Bien, la arteria pulmonar se ha dirigido a este balde y ha llenado una cierta cantidad de sangre. Pero tendría que ser la misma cantidad en el otro balde. Si ha ingresado una cierta cantidad por la arteria, uno esperaría que si conoce la circulación sanguínea, si conocemos la circulación sanguínea, entonces, si una cantidad de aire ingresa por la arteria pulmonar, una cantidad de sangre ingresa, por la circulación pulmonar, la misma cantidad debería ingresar y retornar a esto que es el atrio izquierdo. ¿Quién varía o qué estructura anatómica hace variar este concepto fisiológico? Justamente la arteria bronquial. ¿Por qué? Porque al hablar de la arteria bronquial hace un momento, representando estas características de poca circulación, mayor presión, representa 1 al 2% del gasto cardíaco total. Por lo tanto, el flujo hacia la aurícula izquierda es mayor y el gasto del ventrículo izquierdo representa 1 al 2% de lo que representaba el contenido en el ventrículo derecho. ¿Se ha entendido esta parte? A ver, Brenda, ¿qué ha entendido de lo que he explicado? Brenda, active audio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Ha entendido lo que he explicado? ¿Qué representa el balde número 1? ¿Qué espacio? ¿Qué cavidad? El que tiene ahí, ¿no, doctor? El de la arteria No, pulmonar. el BD, dice. Ese representa de los vasos bronquiales, si no me equivoco, el 1 y el 2% del gasto del ventrículo. Vamos a volver a explicar. Gracias. Volvemos a explicar, Brenda. Desactive el audio. Muy bien. Tenemos, otra vez, presten atención, tenemos el ventrículo del lado derecho. El ventrículo del lado derecho es el que manda la sangre al pulmón, ¿no? Manda la sangre al pulmón, el ventrículo derecho. Como manda la sangre al pulmón, hay un cierto porcentaje de sangre que se va a dirigir a ambos pulmones. Cuando yo
imagino el retorno hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. ¿Me imagino el mismo retorno o no me tengo que imaginar el mismo retorno? Erika Coria, active audio. Si yo introduzco una cantidad al ventrículo derecho y mando esa cantidad a los pulmones, lo que espero en el retorno, Erika Coria ya estará activando audio, a la aurícula de izquierda, ¿es la misma cantidad, sí o no? Creo que no estoy segura. Repito a Erika Coria, mire, la cantidad, el volumen de sangre que entra al ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar. ¿Hasta ahí está claro el concepto? Va a los pulmones. La cantidad de sangre estamos hablando. Es lógico esperar que de los pulmones a la aurícula izquierda vuelva la misma cantidad de sangre en porcentaje, Erika, ¿o no es de esperar eso? Yo creo que sí, doctor. Eso, porque si usted vacía este balde a otro balde, ¿va a tener menos agua o más agua, Erika? ¿Puede repetir esto, doctor? No sé. Muy bien. Escucha Tengo este entrecortado. balde, Erika, el balde número 1. Ahí está el balde número 1. Si vacío este balde 1 a otro balde vacío, ¿voy a tener la misma cantidad de agua, sí o no? Si lo vacío a otro recipiente. ¿Voy a perder agua de alguna manera? Voy a tener la misma cantidad de agua, ¿verdad? Sería un poco... Erika Coria, sería la misma, ¿verdad? Sí, ahí entrecortado está. Está bien, desactive audio. Sería la misma cantidad de agua. Ahora lo que quiero que entiendan es que el pulmón recibe 1 al 2% del gasto cardíaco extra. Por otro, tiene chanchulla. Le va a llegar como al balde 2 la cantidad de agua. ¿Por qué se va a aumentar si solamente tenía una cierta cantidad como el balde número 1? ¿Por qué? Porque existe la presencia de las arterias bronquiales. Por lo tanto, las arterias bronquiales que están transportando el 1 al 2% más de gasto cardíaco van a aumentar el contenido del retorno hacia la aurícula del lado izquierdo. Bien, hasta ahí espero que se haya entendido. Muy bien, hasta este punto. Ahora, dentro de las características de presiones dentro de la parte pulmonar, vamos a analizar cada uno de los segmentos arteriales para explicar este recuadro que nos menciona después Gaito. Nosotros tenemos una curva de presión en relación al ventrículo derecho. Y es que hace un momento les decía, ¿cuál es la presión sistólica que va a existir a nivel del ventrículo derecho? La presión sistólica que alcanza en contracción representa mis 25 milímetros de mercurio. Que esto se les quede como algo grabado, porque cuando hagan una ecocardiografía, ustedes tienen que, les van a dar estos parámetros. En la ecocardiografía Doppler muestran la presión, muestran obstrucciones, muestran el flujo de sangre. Y es una presión fácilmente medible. Entonces, dentro de las patologías cardíacas, ustedes presten atención a esto del ventrículo derecho. Tiene una presión normal, fisiológica, de 25 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica se acerca de 0 a 1. Entonces, la diastólica es de 0 a 1 milímetros de mercurio. Pero esta es la presión, recalco y reitero, de esta cavidad del ventrículo derecho, ¿no? 25 y 1. No es la misma la presión cuando ingresa a la arteria pulmonar. Cuando ingresa a la arteria pulmonar y existe un cierre, en promedio, obviamente, lo primero que va a pasar es que la arteria pulmonar reciba la misma presión que del ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿cuál era la presión sistólica del ventrículo derecho? Que también va a ser la sistólica de la arteria pulmonar. Entonces va a ser 25 milímetros de mercurio. Bien, entonces ahí tenemos que la presión de la arteria pulmonar va a constituir 25 milímetros de mercurio.
Ahora, la diastólica no va a ser la misma que la del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque aquí ejerce las válvulas semilunares una separación estructural y funcional. Si esto se cierra, la presión sistólica y la diastólica en el ventrículo derecho es una, y la presión sistólica en la arteria pulmonar y la diastólica es otra. ¿Cuánto va a alcanzar la presión diastólica una vez que se cierran las válvulas semilunares? Va a alcanzar una presión de 8 milímetros de mercurio. Cuando ustedes han llevado circulación, han llevado la parte, toda fisiología 1, se ha tratado de corazón, ustedes han entendido que era la presión arterial media. Entonces, acá, en la arteria pulmonar, la presión arterial media, la PAM, presión arterial media de la arteria pulmonar, representa 15 milímetros de mercurio. Entre 25 y 8, 15 milímetros de mercurio. Eso representa la presión arterial media de la arteria pulmonar. ¿Por qué, repito, la diastólica acá en ventrículo era 1 y acá por qué va a ser 8? Porque hay una división estructural. Cuando la sangre está por retornar al ventrículo derecho, se cierra la válvula semilunar. Por lo tanto, la fuerza ejercida sobre la pared del vaso va a ser otra. Entonces, vamos a tener una presión que va a ser de 8 milímetros de mercurio, la diastólica. Muy bien. Con estas presiones, 25 y 8, 25 la sistólica y 8, la sangre va a circular a través de las arterias pulmonares y va a ir a distribuirse a todo el torrente circulatorio. Es así que cuando llega a los capilares, y acá tengo una imagen para mostrar esos dichos capilares, cuando llega a estos capilares, la presión en los capilares es de 7 milímetros de mercurio. La presión en los capilares provenientes o ramas de la arteria pulmonar son de 7 milímetros de mercurio. Muy bien. Algo que no les he mencionado sobre la existencia. O sí les he dicho, ¿no? En la primera reunión, los nombres y grupos van a colocar al principio. Y en la segunda reunión, los nombres con grupo van a colocar cuando yo les diga. Cuando yo les diga. Quiere decir 10 minutos antes de acabar la clase, ¿no? Entonces, Zoom nos avisa. Cuando yo les diga en el segundo periodo, ustedes recién colocarán nombre y grupo. Bien, entonces tenemos ahí la presión capilar media, rama de la arteria pulmonar, que llega entre 7 milímetros de mercurio. Ahora bien, entendiendo estas fuerzas, para luego llegar y deducir estas presiones, ¿dónde están estas presiones, estas fuerzas dentro del capilar, que han sido llevadas al concepto de fisiología, ¿no? Entonces, han sido estudiadas dentro del concepto de fisiología, acá, que en sistema renal, ¿recuerdan la presión de filtración glomerular? Entonces, las fuerzas que favorecían la entrada y las fuerzas que favorecían la salida. Eso era en el sistema renal, ¿no? Entonces, lo que vamos a llevar ahora es algo parecido en relación, pero al capilar pulmonar. Porque el capilar pulmonar también va a equilibrarse con esas fuerzas, porque esas fuerzas sirven no solo para el sistema renal, no solo para la circulación a nivel del torrente arterial y venoso, sino también nos sirven para las características en el alvéolo pulmonar. Bien, entonces cada una de estas fuerzas que estamos hablando, que la presión de la arteria pulmonar, que la presión del ventrículo derecho, nos van a llevar a sacar esa deducción de esas presiones al finalizar el tema. Vayamos a analizar otra de las presiones que nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la presión de la aurícula del lado izquierdo. ¿Por qué nos interesa la presión de la aurícula del lado izquierdo? Porque el retorno venoso tiene que realizarse a ese nivel. A través de las venas pulmonares, la sangre va a retornar a la aurícula izquierda.
Por lo tanto, cualquier modificación, alteración de la presión de la aurícula izquierda, lo que va a hacer es, recuerdan, en alguna oportunidad la anatomía se tuvo que haber explicado, los que no han pasado conmigo también, la vena pulmonar, la vena porta. ¿Qué hemos dicho cuando hay una cirrosis? Cuando hay una cirrosis, la sangre viene por donde vino. ¿Por qué? Porque hay tejido dañado. Entonces, acá va a funcionar con una analogía de esa explicación, porque la presión arterial del lado de la aurícula izquierda, si está más aumentada, lo que va a hacer es que la sangre retorne por donde vino. Y vamos a tener una hipertensión pulmonar. ¿En qué casos generalmente existe esto? Hay los niños prematuros. Los niños prematuros con la permeabilidad de la fosa oval desarrollan aumento de la presión de la aurícula izquierda. Por lo tanto, producen hipertensión pulmonar. Acá se da el medicamento para lo que se ha creado, el sildenafilo. El sildenafilo, más conocido como Viagra, el sildenafilo, se ha creado para tratar la hipertensión pulmonar. ¿Para qué? Disminuir la fuerza o la presión hidroestática dentro del vaso. Y disminuyendo esa presión, evitar el daño de los vasos capilares a nivel de estructura pulmonar, ¿no? Entonces, estamos entendiendo cómo afecta la presión de la aurícula izquierda a la circulación pulmonar. Si y solo si la presión de la aurícula izquierda tiene un parámetro entre, miren, lo normal es que sea de 2 milímetros de mercurio, la presión normal de la aurícula del lado izquierdo. Pero dice los conceptos fisiológicos, puede ir entre 1 y puede, dentro del concepto fisiológico, de 1 a 5 milímetros de mercurio, la presión en esta aurícula del lado izquierdo. Entre 1 puede elevarse en situaciones fisiológicas como en el ejercicio o hacer sentadillas que elevan justamente esta presión a 5 milímetros de mercurio. Lo normal en parámetros es 2 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice Guyton? ¿Cómo medimos esta presión? Nos explica también, ¿no? Guyton dice, introducimos un catéter a la vena subclavia, que es un catéter central. Ustedes en alguna vez les he explicado el catéter central a la subclavia. Luego la subclavia va a continuarse, se va a unir con la yugular interna. La yugular interna va a ingresar por la cava. La cava va a terminar en el atrio derecho. Y el atrio derecho está separado de la aurícula izquierda por un septo o tabique interauricular. Por lo tanto, este catéter lo que va a hacer es permitir, gracias a un apoyo sobre el tabique, medir la presión de enclave. Entonces, cuando Guyton se va a referir y van a entender esta denominación, se llama presión de enclavamiento. Cuando introducimos el catéter al lado contralateral y tratamos de medir la presión de este lado, de la aurícula del lado izquierdo. Bien, ahí lo explica cómo se ha realizado la introducción de un catéter apoyando al tabique interauricular y poder realizar la medición de la presión de la aurícula izquierda, que en promedio es de 2 milímetros de mercurio, que no se los olvide eso. Muy bien, además de este concepto de presiones, ya hemos analizado la presión del ventrículo derecho. La presión de la aurícula, ustedes ya la saben, es de 0. Ya hemos analizado y recordado la presión de la aurícula izquierda. Vamos a analizar los volúmenes que maneja el pulmón. Cuando la sangre se dirige al pulmón, las masas pulmonares, se recuerdan, ¿no? El peso en adulto promedio, del lado derecho 750, del lado izquierdo 650, en las mujeres de 650, el derecho entre 550 y 650 y el izquierdo entre 450 y 550, ¿no? Son las variaciones que se encuentran para la característica de masa. Pero en promedio, una persona adulta llega a albergar 450 ml de sangre en los tejidos pulmonares, en ambos, derecho e izquierdo. 450 ml. Ya hemos entendido la presión, ahora vayamos a entender el volumen. 450 ml. Aproximadamente el 9% del volumen de sangre total
de lo que representa el aparato circulatorio. Entonces, 9% de lo que es toda la circulación está alojado en los pulmones y ese 9% representa 450 ml. ¿Bien? Y de esos 450 ml, 70 ml se encuentran en estructuras más pequeñas del pulmón, que son los capilares pulmonares. Hay una variación fisiológica. ¿En qué estados? En estados de ejercicio o en estados de hipoxia, hay una característica importante de los pulmones. Los pulmones, al igual que el hígado en el vaso, recuerdan anatómicamente, sirven como reservorio de sangre, almacenan sangre. Estos 450 ml fácilmente puede expulsar el pulmón 250 ml de su circulación. ¿Cuándo? Cuando hay sangrados, cuando así la circulación sistémica lo requiera, en pérdidas sanguíneas, en hemorragias, compensatoriamente no solamente el hígado, no solamente el vaso. Y ahora, entendiendo fisiológicamente pulmón, de esos 450 puede sacar 250 a la circulación, puede expulsar 250 ml a la circulación sistémica. Dentro de del flujo sanguíneo que estamos describiendo en pulmón, miren lo que pasa. Hay un efecto muy interesante. Vamos a compartir en breve pantalla. Aguárdenme un momentito. Voy a buscárselos una imagen de un paciente o de mis pacientes que van mandando a cada rato información. Ahí está. Esto es del día de hoy, sí, del día de hoy, miren. Ahí está, 12 de agosto. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a visualizar esta otra imagen de este paciente. Mis pacientes van y me envían esto que representa la saturación parcial de oxígeno. Esto se llama un saturómetro. Ustedes lo van en la parte práctica, tal vez con su docente, van a poder describir, van a poder mencionar. Miren, están visualizando el saturómetro.